Saludo mis estimados estudiantes de sexto de secundaria. En esta oportunidad nos encontramos para poder socializar la introducción de nuestro segundo periodo escolar que corresponde a este año 2021-2022. Y en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar con un tema con el cual tuvimos ciertas experiencias en el año que recién terminó y que correspondió a la nivelación. En la nivelación, ustedes recordarán que trabajamos con el ensayo argumentativo. Seleccionamos ese tema porque muchos de ustedes no tenían todos los conocimientos necesarios para poder abordar en sexto de secundaria este contenido, y en tal sentido lo escogimos para que ustedes pudieran realizar un mejor desempeño. Es por esto, mis estimados alumnos, que en el periodo regular se vuelve a retomar el tema del ensayo de secuencia argumentativa. Las experiencias que tuvimos en las clases de nivelación nos va a servir para comprender este tema de nuestro periodo regular y otros temas que van a continuar en sexto de secundaria y que se vinculan con la argumentación. Pues este contenido consta de cuatro competencias. La primera competencia que vamos a trabajar con el ensayo argumentativo en el segundo periodo regular es la comprensión oral. Y para esto, ustedes van a escuchar y van a ir leyendo al mismo tiempo en silencio la siguiente lectura, que se titula Violencia y acoso en las escuelas. Luego que ustedes escuchen y van leyendo en silencio, podrán responder entonces en su cuaderno las preguntas de comprensión oral. Más adelante nos vamos a encontrar con otras actividades vinculadas con este tema. La valoración de estos ejercicios de comprensión oral la vamos a sujetar a 100 puntos, siempre y cuando ustedes puedan cumplir con el tiempo estipulado. Entonces, vemos la imagen que tenemos aquí. Esta imagen nos dice mucho y usted puede fácilmente entender que aquí hay un hecho que se vincula con el acoso o el bullying. Podemos decir que puede ser en un barrio que se esté dando, pero por el título que tiene la lectura que vamos a ver, parece que es en la escuela. Vamos a empezar. Violencia y acoso en las escuelas. Autora Juana la Antigua. Este texto fue escrito el 21 de diciembre del año 2021. Iniciamos. Hace poco más de una semana accedí a una página de apoyo al docente en la plataforma de Facebook a la cual pertenezco y observé la publicación de un video en el que un profesor sostenía una silla para protegerse del posible ataque de un estudiante, según lo que yo creía entender. El jovencito, con otra silla, parecía que amenazaba con pegarle al profesor, o la realidad es que el pedagogo pretendía agredir al alumno en medio de la algarabía de los demás estudiantes. Si usted se da cuenta que hay una cursiva, hay una expresión en cursiva, continuamos leyendo. Sin embargo, el objetivo no es que usted me diga por cuál bando se siente identificado o a quién le da la razón por tan vergonzosa acción
que para algunos es el pan nuestro de cada día en los centros de educación pública y también privada de nuestro país. Entiendo, no obstante, que en la actualidad, en el marco de la apreciada relación docente-estudiante y los alumnos entre sí, es evidente que la falta de mecanismos propios destinados al manejo y a la prevención de conflictos y violencia en la escuela ha provocado que se haya ido desgastando la línea que separa y une al mismo tiempo este vínculo de relación interpersonal de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde hace unos años. Además, hay momentos que algunos, habiendo perdido el amor por sus semejantes, ven como hechos normalizados las diferentes manifestaciones de violencia en nuestros centros, en las redes sociales y en la televisión, por ejemplo, y llegan al extremo de grabar, compartir y publicar como un triunfo las acciones presenciadas en los alrededores del centro escolar. De hecho, una interesante investigación realizada en el 2019 por Berenice Pacheco Salazar, autora del libro Estar, Ser y Convivir en la Escuela. Una mirada profunda en la República Dominicana. Yo entiendo que es un título un poquito extenso, pero continuamos leyendo. Sostiene que la violencia escolar es una forma de relación cotidiana entre docentes y estudiantes. Precisó que, aquí vemos letras en cursiva, ¿verdad? Precisó que estudiantes le decían que la escuela era tan aburrida que enchinchan para que haya un pleito, porque eso es lo divertido. Entonces, aquí entre paréntesis tenemos que, dice Berenice, que es el nombre de la autora, tenemos puntos suspensivos para continuar. Sostuvo que, ahí retomamos lo que ella dice, esto quiere decir que hay mecanismos, como se llama en psicología, de desconexión moral y emocional, donde la violencia y el dolor del otro no significa nada. Ahí se termina la cursiva, ¿verdad? La investigadora manifestó que la violencia ocurre en las escuelas y colegios, en lo urbano, y ahí teníamos otra información que la autora Juana la Antigua no retomó porque entendió que no era importante, pero aquí dice que lo que sigue es un reflejo de la sociedad y de la familia. Continuamos leyendo, jóvenes. No deja de ser cierto que ha habido casos de acoso escolar que ha terminado en tragedia, como es el ejemplo de un hecho ocurrido en abril del 2019, la cual conmocionó a la sociedad, refiriéndonos a la tragedia, ¿verdad? La cual conmocionó a la sociedad. De acuerdo con el periódico Listín Diario, ahí tenemos nuevamente cursiva para hacer una cita textual, la niña Chanel Mari Tiburcio, de 11 años, murió por causa de una pelea con una compañera de clases de su misma edad. Según testimonios, Chanel decía que no quería pelear, pero la presión fue tal que fue inevitable su lamentable destino. A todo esto, para el psicólogo e investigador Joan Novoa, jóvenes, esto no pertenece, esta información que sigue no pertenece a Diario Libre, sino, al Listín Diario, sino que es una información que la autora de este texto que se está leyendo investigó y dice,
Dice Joan Novoa, la violencia es un fenómeno complejo y puede tener su origen por diversas causas, como conflictos dentro del hogar o respuestas aprendidas del contexto social. El especialista explica que, aquí tenemos una cita textual, ustedes ven la cursiva, en el inicio con comillas para encerrar la expresión exacta que dijo el autor. Cuando hablas con el estudiantado acerca de las causas que lo llevan a ser violentos, te dará cuenta de que los agresores lo hacen por tener el dominio y control de la situación. Esto les da prestigio y poder ante los demás. Entonces, digo, en otras palabras, esto es lo que va a decir la autora del texto, haciendo una especie de paráfrasis de lo que dijo Novoa con anterioridad. Las manifestaciones de las agresiones por parte de los alumnos hacia sus compañeros obedecen también a factores vinculados con las relaciones afectivas y al manejo de conflictos entre los miembros del conglomerado familiar, así como problemas conductuales de los propios individuos, por lo que está evidenciado que no solo es un problema del ámbito escolar. Dicho de otro modo, es decir, vamos a hacer una nueva explicación de lo expresado con anterioridad, existe la posibilidad de que haya escolares que desahoguen los traumas sufridos en el hogar, ¿verdad? Vamos a quitar acá esa R. En el hogar, coma, vamos a poner acá, ¿verdad? Y en el centro educativo y, lógicamente, en sus compañeros, mobiliarios, planta física y hasta en contra de sus mayores. Ahí vemos una especie de consecuencia. Continuamos leyendo. En realidad, el comportamiento emocional, la falta de empatía y la carencia del temor a las consecuencias futuras de sus actos, además de que estos se sienten protegidos por las leyes del Código del Menor de nuestro país, provoca que muchos de estos adolescentes se sientan motivados a realizar hechos que pueden reñir contra su vida y la seguridad de quienes comparten con estos de lunes a viernes. En virtud de lo anterior, es decir, retomando lo anterior, recordemos el caso de la jovencita de 15 años que propinó 27 puñaladas a otra compañera a final de octubre de este mismo año. Recuerden, haciendo referencia al año 2021. En un politécnico de Bonao, por razones aún no establecidas por el tribunal competente. El periódico Diario Libre señala en una entrevista realizada a la magistrada Gleny García, encargada del caso en Monseñor Noel, dijo que esta, refiriéndose a la adolescente imputada, antes de perpetrar el ataque, se ilustró en cuanto a las penas que establece el Código de Menor y los grupos de edad para ser inimputable con relación al hecho. Ella tenía todo premeditado, según ha expresado la profesional del derecho, haciendo referencia a jóvenes a Gleny García. En resumidas cuentas, se puede afirmar que la joven agresora investigó acerca de los riesgos que asumiría si perpetraba las acciones que luego realizó en su centro de estudio. Continuamos leyendo. Ciertamente, la mayoría de los estudiantes necesitan protegerse de los ataques por bullying y para esto generan una serie de mecanismos de defensa de cara al acoso de este tipo, ya que no siempre consiguen el apoyo de las autoridades competentes. Incluso se da el hecho de que haya docentes
que sencillamente pasan por alto los ataques físicos y o verbales que sufren los alumnos, con un dejen el relajo. En tal sentido, la obra Estar, Ser y Convivir en la escuela, en las escuelas, una mirada profunda en la República Dominicana, revela que las principales estrategias implementadas por la población estudiantil para hacer frente a la violencia escolar son la acción de delatar o chivatear al agresor y la de reaccionar y defenderse de forma violenta. En resumidas cuentas, en el momento en que un estudiante acusa a uno o varios de sus pares y señala de manera oculta los abusos sufridos por uno o varios de sus compañeros o hasta por todo el salón de clases, lo que intente buscar apoyo de las autoridades inmediatas, debido a que entiende que es a estas a quien debe buscar, en quien debe buscar la ayuda necesaria, que no siempre se le brinda con adecuación. Sin embargo, el otro extremo, el de responder con violencia, ven que lo ponemos en cursiva, si violencia se recibe, es preferido porque este accionar supone para el alumno el mecanismo con el cual puede atacar y o defenderse, ya que en múltiples oportunidades no encuentra la protección necesaria de quienes tienen la responsabilidad de velar por un ambiente áulico, equilibrado y seguro. Es decir, aquellos que deben velar por la seguridad y tranquilidad del alumnado. Continuamos leyendo. En este mismo orden, la investigación afirma que este mecanismo que implica enfrentar la violencia y el acoso se sustenta en tres factores principales. La consideración de que las autoridades escolares no ofrecen protección ni apoyo eficaz ante episodios de violencia. Los débiles mecanismos institucionales en el centro educativo para abordar la problemática y la carencia de educación emocional, puesto que el estudiantado no dispone de herramientas para manejar sus sentimientos ni los conflictos de manera pacífica y armónica. Tomando esta información, la tomamos del texto del cual ya hemos hecho cita anteriormente, que es el que tenemos acá. Continuamos leyendo sobre el particular, y esta es una información, una idea que da la autora del texto, Juana la Antigua. De lo anterior ella dice que sobre el particular es evidente, miren cómo ella reflexionó lo anterior, es evidente que existe la posibilidad de que los directores, orientadores y docentes no cumplan con el rol que les corresponde en estas ocasiones, ignorando de esta manera el problema. Dicho de otro modo, no posee un estatuto disciplinario adecuado o las propias directrices generales de nuestro sistema educativo les imposibilita actuar con la debida premura para evitar y o solucionar eventos de violencia y o acoso escolar de manera efectiva en el contexto del centro de estudio. Continuamos leyendo. Bien es cierto que, aunque el centro educativo ha sido creado como un espacio destinado para que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje sea una realidad, lo cierto es que también es un lugar en el que los conflictos entre los participantes, que no solo participantes, ustedes saben, ¿verdad?, se pueden presentar producto de la natural interacción de sus miembros. Además,
Los estudiantes no siempre tienen la capacidad de resolver de manera dialógica los conflictos en el marco de la concertación, es decir, del diálogo, ¿verdad? Y esto tiene que ver en gran parte a su inmadurez emocional y muchas veces a las situaciones de violencia que se presentan dentro del propio seno familiar. También en el acceso al contenido que ofrecen las redes sociales, a ciertos videojuegos cargados de violencia, a la observación de videos con dosis de violencia, además de visualizaciones de películas destinadas a un público adultos y hasta por las consecuencias que emanan de experiencias observadas en el patio de la escuela, las cuales son resueltas, y aquí ponemos en cursiva, son resueltas porque habría que ver si realmente se le buscó solución, aparentemente con la agresión como respuesta a los ataques. En suma, se puede observar que la escuela no siempre tiene un protocolo definido para el manejo de conflictos, por lo que casi siempre la actitud de las autoridades es la de, por una parte, defender al agredido mostrando compasión por el daño que éste ha sufrido, o en el otro extremo opuesto, se le insta a que resuelva con violencia los ataques infligidos. Entonces ponemos entre paréntesis haciendo una aclaración. Esta aclaración yo la puedo sacar de ahí y no afecta este párrafo, pero la autora Juana la Antigua prefirió colocarla ahí entre paréntesis. De ahí es que señalé con anterioridad el que solucionar el problema de acoso o agresiones o agresión se hace con violencia. Y por otro lado, recuerden que hablé por un lado y ahora digo por otro lado, atacando y etiquetando al agresor como un inadaptado o un posible futuro sociópata, es decir, un delincuente, lo que nos lleva a fin de cuentas a un círculo dañino que se perpetúa de forma permanente. Pero, ¿qué podemos decir cuando es el maestro el que sufre acoso? Efectivamente, existe un número de docentes que ha sufrido hostigamiento por lo menos en un periodo de su ejercicio docente. En virtud de lo anterior, el portal, aquí mencionamos el portal Plan LEA, explica que, aquí vamos a buscar lo que dice el Plan LEA, explica que cuando los estudiantes sobrepasan los límites establecidos en el trato a un educador, se habla de una situación de acoso a un profesor. Cuando el profesor sufre bullying, pierde autoridad frente a toda la clase y tiene que aguantar a uno más alumnos que lo interrumpen, se burlan o se mofan de él e incluso, aunque no es lo más frecuente, pueden llegar a agredirlo físicamente. Ha habido casos jóvenes, esto no lo coloqué aquí, por ejemplo, que le han hecho daño al vehículo del maestro, eso se ha visto, pero no lo coloqué. Desgraciadamente, hay educadores, esto es lo que decimos, de lo que expresa esta cita textual extraída de esta parte. Desgraciadamente, hay educadores que pasan también por estas situaciones de asedio por parte de estudiantes sin que la administración encargada tome las medidas necesarias para corregir la situación. De hecho, la propia dirección del centro educativo y el mismo cuerpo docente dan como un hecho irrefutable que el profesor es una autoridad dentro del salón de clases, por lo que la falta de control que éste pueda mostrar en su curso implicará falta de capacidad como profesional, escuchándose a sus espaldas que con ese maestro los estudiantes hacen lo que les da la gana. Según el sitio, aquí colocamos la información
Los principales problemas a los que se enfrentan hoy los profesores, ahí mencionamos, son la falta de disciplina, el exceso de alumnos y la escasez de medios y recursos materiales. Entonces, problemática muy común en nuestras escuelas, sobre todo si pertenecen al sector público, podemos afirmar. Esto de problemática, y lo que yo digo más acá, lo digo yo, lo dice, a veces entonces confundimos quien está leyendo con la propia autora de este texto, que es la misma persona, pero la autora dice que esta problemática es muy común en nuestras escuelas, sobre todo si son parte del sector público, podemos afirmar. El sitio dice además que pongo signo de puntos suspensivos para señalar lo que el sitio señala. Dice que una de las circunstancias que más los afecta es la falta de respeto en las aulas. Sin embargo, el comportamiento de todo niño inicia en el hogar con los valores y actitudes positivas enseñados desde pequeños, con el fin de que pueda asumir una deferencia. Deferencia significa respeto, jóvenes. Una deferencia adecuada frente a sus mayores. Esto lo dice la autora del ensayo que estamos leyendo. Resulta contraproducente que haya padres que no enseñen a sus hijos el valor del respeto o consideración hacia los mayores. Y esto incluye sobre todo a sus profesores, aun cuando los alumnos no les guste la asignatura que estos imparten. En suma, ahí retomamos otra cita textual. El portal Plan Lea, y aquí decimos lo que dice lo que ha ocurrido en los últimos años. Dice que los alumnos ven de igual al maestro y que esto es, de faltarle respeto, es respaldado por algunas leyes mal interpretadas de protección al menor. Entonces, en otras palabras, se puede entender que la instrucción que los padres enseñan a sus hijos y esta a su vez se vincula con una evidente relajación de la enseñanza de los valores que como individuos cada uno debería de poseer, pero también la ausencia de la madre y o padre en el seno familiar y el utilizar las leyes de protección a nuestros niños y niñas, niños y adolescentes están influyendo decididamente en estos cambios de relación docente-alumnos. Sin embargo, ¿no es acaso una responsabilidad primordial del centro educativo intervenir en este contexto cuando estas situaciones de acoso hacia el docente se dan? Entendemos que es lo ideal, dice la autora del ensayo. A todo esto, el portal citado más arriba aconseja que el mismo educador sea incluido en la búsqueda de soluciones cuando estos hechos se dan. Ahora viene algo muy interesante, jóvenes. Ahora bien, continuamos leyendo. Sé que alguno me preguntará, dice la autora, ¿por qué usted no menciona el abuso de poder que algunos maestros tienen con su grupo de alumnos o con alguno en especial? En efecto, la autora de Estar y Convivir en las Escuelas, una mirada profunda en la República Dominicana, señala que miren aquí la cita textual, que para su sorpresa hay mucha violencia de parte de los docentes hacia los estudiantes. Indico que eso se manifiesta con violencia verbal, descalificaciones e insultos y insultos y física, o sea, físicamente, como el uso de una regla, un pellizco, un tirón de oreja, un lanzamiento de un zapato, de agua fría, de algo frío, vamos a poner acá, de agua fría, de otros objetos. Eso implica entonces bullying también. Entonces, dice aquí la autora del ensayo
dolorosamente yo misma sufrí un acoso de un maestro y comienza a hablar de una experiencia que ella sufrió cuando era niña. Entonces dice aquí, particularmente opino que un educador debería ser la mezcla de un hombre sabio, un juez justo y un tutor afectuoso y comprensivo, cuya meta fuere, es decir, a tiempo futuro, que sus alumnos se llevasen un aprendizaje para la vida más allá de la escuela, aunque sé que es mucho pedir, ya que nadie es perfecto. No obstante, si nos referimos al docente acosador, en algunas de sus acciones son como son el ridiculizar a los alumnos, si no comprenden una clase, gritarles, en algunos casos, entre otras manifestaciones, la autora dice, no merecen ser solapadas, es decir, ser ocultas bajo ninguna excusa, ya que la familia ha confiado la formación y el cuidado de sus hijos a la escuela. Y aquí hace una pregunta dentro de esa manifestación de lo que ella opina. Ella introduce una pregunta dentro de ese párrafo. Miren acá, dice, ¿cómo la escuela, cómo la dirección del centro puede permitir que estas acciones de abuso se den en su interior? Cierra la pregunta y dice, pero sí se dan en algunas ocasiones, evidentemente. Entonces, aquí la autora va a cerrar señalando, se puede entender que las manifestaciones de la violencia, y aquí va a continuar este párrafo, y dice aquí, por último, ya dando un cierre definitivo, es evidente que cuando los conflictos de acoso y violencia en los centros educativos no se manejan de forma adecuada, y ahí continúa tomando en consideración lo que ella explicó, con lo que ella señaló con anterioridad. Y acá vemos que dice, para cerrar, miren acá en el último párrafo, es de suma importancia que los padres y todos los involucrados en la comunidad educativa propicien una cultura de no violencia. Entonces, ella finalizó su ensayo. Entonces, en la actividad número 1, en su cuaderno, usted va a responder, de acuerdo a lo escuchado, estas 8 o 9 preguntas que tenemos aquí son muy fáciles de responder en su cuaderno. Luego hay una actividad número 2 que consiste en que los apuntes que usted tiene del proceso de nivelación, usted va a consultar con esos apuntes o con los documentos enviados por Classroom o por WhatsApp. Y si no tiene esas informaciones, va a recurrir al Internet y auxiliarse de informaciones suministradas por fuentes confiables. Y va a responder estos cuestionamientos en su cuaderno. ¿Qué es un ensayo argumentativo? ¿Qué propósito tiene este? Que hable acerca de la estructura, la tesis, los argumentos, que mencione 4 tipos de argumentos. Aquí hay otra que se refiere a los contraargumentos, los principales tipos de conectores que empleamos en la redacción de un argumento, los tipos, cuáles son los conectores o elementos de enlace usados en los contraargumentos. Sepan que cuando hablamos de argumento y contraargumento no son los mismos. Cómo se empieza la introducción de un ensayo de este tipo, 8 recursos lingüísticos, cómo se hace la demostración, cómo se puede concluir un ensayo argumentativo, qué son las falacias, cómo debemos planificar la producción escrita de un ensayo argumentativo. Aquí hay una serie de puntos que usted va a investigar en la web, el proceso de investigación, qué importancia tiene investigar antes de hacer un ensayo, cómo se pueden hacer los tipos de citas textuales. Ustedes vieron que la autora Juana la Antigua la puso entre comillas y otra vez se la hacía de manera indirecta, etcétera, etcétera, los usos de la coma, que mencione de 7 a 10 temas polémicos que se pueden usar en un ensayo argumentativo, qué importancia tienen los borradores
Ustedes recuerdan que usted tuvo que escribir una primera vez, una segunda, hay estudiantes que escribieron hasta una tercera vez porque entendía que podían hacer una mejor producción final. Ay, dije algo acerca de los borradores, pero usted va a investigar en la web este punto que está aquí, lo va a presentar en su cuaderno y esta actividad tiene un valor de 100 puntos entregados en la fecha estipulada. Jóvenes, hasta aquí hemos llegado. Voy a dejar de compartir pantalla. Dejé de compartir pantalla. Ya estamos aquí. Vamos a trabajar en este primer tema del segundo periodo, que es el ensayo de secuencia argumentativa. Espero que puedan aprovechar el tiempo y las explicaciones. Entonces vamos a finalizar esta grabación.